Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Biblia: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Alabanzas al que habita en luz inaccesible, al Dios único y verdadero. Hoy el Señor, desde hace varios domingos, me inquietó, hace varios domingos, ya hace cierto tiempo ya, hablar al pueblo de esto. Y vamos a empezar haciendo una reflexión. ¿Por qué no tenemos más manifestaciones de los dones espirituales en nuestra vida, en nuestra iglesia? Ahora bien, por un lado, por desear y pedir, no tenemos estas manifestaciones, porque el hombre propone y Dios dispone. Y el capítulo 14 de 1 de Corintios nos enseña claramente que el Espíritu Santo reparte dones según su voluntad. A unos ciencia, a otros sabiduría, a otros discernimiento. Y en fin, así hace el Espíritu Santo. Ahora bien, reitero, por solo desear y pedir, no tenemos estas manifestaciones, sino que es la voluntad del Señor. Sin embargo, mira lo que dice la palabra en el versículo 31 de 1 de Corintios. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino es el camino del amor, del cual habla el capítulo 13 de este libro. A la vez, las manifestaciones de los dones espirituales no van a venir si no lo pedimos, si no lo deseamos, si no lo anhelamos. Entonces, ¿cómo resolver esta pequeña contradicción? Yo siempre voy a pedir, voy a anhelar, porque el Señor me dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Señor me manda a pedir y yo pido. Allá Él si me da o no me da, pero yo pediré con fe, pediré con fe, pediré con esperanza, pediré dando por sentado y por hecho las cosas que todavía no tengo y que no he palpado, que no han visto mis ojos, que no he escuchado mis oídos en el Señor. Así que no dejemos de pedir, porque mira lo que la palabra nos exhorta: a pedir, a procurar, a procurar. Procurar es anhelar con todo el corazón, con ansia, con deseo, con denuedo, pedir algo. Dios nos dice, según esta escritura, que deseemos los dones espirituales. El Señor abrió el compás, la puerta se abrió en Pentecostés. Recuerde el capítulo 1, versículo 8 de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí hay una promesa que se cumplió: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablando el Señor de manera anticipada de la dispensación de la iglesia y del tiempo durante el cual la iglesia estaría en tierra. Para llevar a cabo las misiones que el Señor nos ha encomendado, necesitamos movernos en el poder de Dios. Si no es en el poder de Dios, si no es en el poder del Espíritu Santo, es perfectamente imposible que llevemos a cabo semejante obra. Si no somos llenos del poder de Dios, claudicaremos. Si no somos llenos del poder de Dios, la obra que Dios ha puesto en nuestras manos no la podremos llevar a cabo. Si no es en el poder del Señor, si no somos llenos del poder del Espíritu Santo, es imposible llevar a cabo, ejecutar la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Bendito y alabado sea el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que habita en luz inaccesible. Así que no vamos a dejar de pedir por los dones espirituales. Alabados al Señor. Doy el ejemplo, el testimonio de mi vida. Cuando empezamos en la iglesia, aún antes de llegar a la iglesia, mi esposa y yo ya habíamos tenido experiencias iniguales con la presencia de Dios, pero también habíamos tenido la experiencia de ver, contemplar el mover de las tinieblas. Y el Señor ya había abierto nuestros sentidos a la acción en el mundo espiritual, del bien y del mal. Así que el Señor nos había hablado ya de lo que era necesario tener. A mí en particular, el Señor me decía: es necesario que tú
seas bautizado, que recibas el bautismo del Espíritu Santo para que puedas llevar a cabo la obra que ya yo he puesto delante de ti. Entonces yo lo anhelé, pero tenía un pequeño enredo, porque esta experiencia se abre, la puerta que abre esta experiencia de la bendita unción del Espíritu Santo, definitivamente es el bautismo del Espíritu Santo, y la manifestación externa del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Después del bautismo en lengua, del bautismo en Espíritu Santo y fuego, vienen otras manifestaciones, pero la inicial, la que abre el compás, es el hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo nos da que nos expresemos, porque es solamente en el poder del Espíritu Santo que podemos llevar a cabo la obra, ir a una campaña, predicar y en el nombre del Señor, por el dedo de Jehová, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, que el Señor haga maravillas y prodigios y que su gloria pase por encima de uno. Eso se lleva a cabo solamente estando llenos de la gloria del Señor, ungidos por el aceite de la santa unción y llenos del poder del Espíritu Santo. Actividad, experiencia única que empieza siendo bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y ustedes son una iglesia que Dios ha puesto delante de mí, un encargo que Dios me ha dado para pastorear, para liderar, sabiendo yo de una manera sencilla pero a la vez profunda que ustedes son ovejas del prado de Jehová, que el Señor Jesucristo fue el que derramó su sangre por todos ustedes, que Él los ha hecho nacer de nuevo. Pero el Señor habla acerca de la necesidad tuya y mía de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Él quiere hacer una obra primorosa a través de restaurando el tabernáculo. Restaurando el tabernáculo ha sido levantado por el Señor con un propósito santo, maravilloso. Si tú pudieras ver las cosas que el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado, nos ha revelado de cómo Él ha derramar su Espíritu Santo de tal manera que de manera prominente, de manera maravillosa, habrá una conversión masiva y necesitamos soldados llenos del poder de Dios. Habrá sanidades, portentos, prodigios, maravillas, liberaciones. Pero ¿quién estará allí? ¿Quién estará para meter el hombro? ¿Quién estará para decir, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién estará dispuesto? Solo aquel soldado que esté lleno del poder del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos llevar a cabo la obra del Señor solamente inspirados por algún pensamiento de origen humano, no divino. Es en el poder de Dios, es por el dedo de Jehová. Y para eso tenemos que anhelar y procurar ser llenos del poder del Espíritu Santo. Eso lo quiere hacer el Señor. Eso lo va a hacer el Señor. Lama. Gracias, Señor, porque tú hablas, porque tú revelas, porque tú enseñas, porque tú muestras. Solo en el poder de Dios, las cosas por las cuales has venido pidiendo, las llevarás a cabo, se llevarán a cabo cuando el Señor te unja. Y para que el Señor te unja, anhela, procura más que el alimento diario, más que el salario en la quincena o a fin de mes. Anhela y procura la presencia maravillosa del Espíritu Santo, su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando el Señor se manifiesta, cuando el Señor se presenta, los yugos de impiedad son rotos, son quebrantadas las cadenas, echadas por tierra los baluartes, los bastiones y todo lo que el enemigo ha amontonado alrededor de nuestra vida. Procura entonces los dones mejores. Procura la llenura del Espíritu Santo de Dios. A la calle, la sehetsayay. Y no menosprecies, no menosprecies, no menosprecies el poder del Espíritu Santo. No pongas en tan poco la presencia sin igual, la que pudre yugos de impiedad, la que hace que los demonios salgan gritando despavoridos, la que hace que las brujas y brujos no puedan hacer daño y tengan que decir no podemos, no podemos, y vayan corriendo hacia el lugar donde dejaron el cuerpo, porque en astral quisieron venir a hacer daño y no lo van a poder hacer. Cuando
cuando los demonios se acercan y esos en el poder de un demonio en cuerpo astral se presentan, hay un fuego, hay una pared, ojalá tú la vieras, que el Señor te abra los ojos, una pared de fuego impresionante que los demonios temen. Los mismos demonios dicen: tengamos cuidado con estos que están llenos del poder de Dios. A esos tenemos que evitar porque nos pueden lanzar fuera. ¿Y qué dicen las ex brujas, ex brujos, ex satanistas? Que cuando el cristiano de verdad lleno del poder pentecostal ora, clama, ata, liga y echa fuera, ellos sufren porque sus cuerpos físicos reciben azote y que yesa maca lama rala maya, y de ese poder te quiere llenar el Señor, de ese poder te quiere revestir, de ese poder te quiere llenar, tan solo que lo anheles como un niño, que lo pidas como un niño, nunca dudando, porque para el que cree todo es posible. Alabado el Señor. Sigamos adelante entonces. Vamos a hablar del propósito de hablar en lenguas. Alabados al Señor. Aleluya. Hay varios propósitos en esto. El primer propósito para que hablemos en lenguas, vamos a hablar según la Escritura. Vamos al libro de Hechos 2:4. Dice la palabra: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mira bien la secuencia. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo y luego empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Alabados al Señor. Entonces, definitivamente, cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo, cuando el templo del Espíritu Santo está lleno, rebosante, hay sé que leer Ramahat Sayala, hay bendición, hay vida eterna, hay liberación, hay sanidades, hay portentos, se sueltan los amarres, se sueltan los nudos y se pudre todo yugo de impiedad puesto sobre la iglesia, puesto sobre tu familia, puesto sobre tu vida. Entonces, el hablar en lenguas es la evidencia externa o la señal de la llenura del Espíritu Santo. Por supuesto que después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, siguen otra cantidad de experiencias, sueños, éxtasis, visitación de ángeles, guerra espiritual, se abren los sentidos espirituales. A veces uno percibe olores que son típicos del Señor. A veces uno percibe olores que no son del Señor, sino que son flores muertas, a tierra maloliente, a carne descompuesta, y el Señor le va a uno dando discernimiento y discernimiento y discernimiento. Pero esta experiencia maravillosa se abre, el compás se abre cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo y podemos hablar en lenguas. ¿Por qué la importancia de hablar en lenguas? ¿Por qué es importante hablar en lenguas? Hemos tocado un tema. Vamos al punto número 2, el propósito de hablar en lenguas. Se habla misterios de Dios. Leamos 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Aquí misterio significa algo secreto, algo no revelado al hombre, algo que solamente Dios en su sabiduría, Él lo revela, Él lo puede revelar. He aquí otra razón que el apóstol Pablo nos da para que nosotros no olvidemos, ni menospreciemos, ni echemos en la basura el poder hablar en otras lenguas, según el Espíritu nos da que oremos, según la inspiración que el Señor nos da. Hablar misterios en el Espíritu Santo nos evita orar según nuestro intelecto, nos evita orar según el entendimiento, nos evita orar según el razonamiento humano. Hablar en el poder de Dios, hablar, poder hablar con el Padre, hablando en otras lenguas según el Espíritu Santo nos da, que nos podamos expresar. Kaya Sakahanda, Eleyele Ralemaya, un erudito. Él tiene varios libros. Moffat es el apellido de él. Traduce hablar secretos divinos. Uno de los grandes beneficios, hermanos, de la iglesia Restaurando el Tabernáculo, de ser
llenos del Espíritu Santo y de hablar en otras lenguas, es que hablamos a Dios de manera sobrenatural. Es un diálogo en el cual nuestro intelecto no entra. Es un diálogo, es una conversación en la cual no entra el intelecto humano, no entra el razonamiento humano. Es tu espíritu regenerado por el Espíritu Santo dentro de ti, hablando con Dios, porque está escrito y la palabra es absolutamente clara, pero parece que se nos hubiese olvidado y hoy vamos a tener que recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Calla, sala, rama, andalaya. Alaba al Señor, bendícele, glorifícale, exáltale a una, porque Él es Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El capítulo 8 de Romanos, en el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Sí sabemos por qué cosas pedir, pero como conviene, la manera, la forma, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él hace esa labor, Él nos ayuda. Él nos lleva a la contemplación de la bendita gloria del Padre. Él nos lleva a orar según la voluntad del Padre. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bendito y alabado el Señor. Vamos a 1 Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces recuerda, aprende, trae la memoria, trae a grata recordación que cuando uno ora en lengua desconocida, el espíritu nuestro está orando, aunque no tenga fruto mi entendimiento, y eso es necesario para el crecimiento espiritual. Dios es espíritu, el hombre es materia, el hombre es carne. Entonces, para poder tener un diálogo permanente, continuo con el Señor, necesitamos esta arma que el Señor nos ha dado, este vehículo que es el bautismo del Espíritu Santo que Dios ya nos lo dio. Usémoslo, hagamos uso de él y sigamos orando en el espíritu, hablando en lenguas para que ore nuestro espíritu. Romanos 8 del 26 al 27, lo voy a leer de nuevo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hay que reconocer que somos débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Padre mío, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo conviene? ¿Cómo conviene? Significa según la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Las necesidades que hay al presente, el Señor no las desconoce. Y cuando un hijo suyo aquí en Barranquilla se pone en la brecha y empieza a orar en el Espíritu, el Señor lo utiliza de una manera tan maravillosa, que es atender necesidades, orar por el uno, orar por el otro, orar por las ciudades, orar por las naciones, orar por la iglesia, orar por avivamiento y por tantas otras cosas que son parte de la voluntad del Padre. Así que cuando oramos en lengua, cuando hablamos en lengua, estamos orando en el Espíritu nuestro ora, y esa oración no la hemos tenido en cuenta, la hemos tenido en poco, la hemos echado a un lado y tenemos que proseguir al blanco. Mira que el Señor nos está indicando el camino que siempre ha estado allí, el de buscar su presencia, el de meternos en el misterio de Dios, el de hablar misterios de Dios, el de ser llenos del poder, de la potencia de su bendita gloria. Y amasama ya la maya. Sigamos adelante. Que hay más propósitos. Estamos hablando de dos propósitos hasta ahora. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Otro propósito en el hablar en lenguas es el magnificar a Dios. Magnificar, adorar, exaltar, ensalzar su bendito nombre. Y la creación vino a ser de donde no era,
para la alabanza de Dios, y nosotros, la corona de la creación, hemos venido a ser para alabar y bendecir y magnificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Hechos capítulo 10. Capítulo 10 del libro de los Hechos, versículos 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, magnificaban al Creador, magnificar a nuestro Creador, magnificar a nuestro Salvador, magnificar al que sustenta nuestra vida, magnificar al que nos sostiene con su diestra, magnificar a aquel que pelea nuestras batallas y nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Ayasu, ayalamase, alamacande, elekeyetza. Que en esta hora el Señor abra tu entendimiento y que en esta hora el Señor te bautice con Espíritu Santo y fuego, y que en esta hora seas lleno del poder de la gloria de Jehová, y que en esta hora descienda sobre ti fuego pentecostal, y que puedas saltar, y que puedas saltar de esa silla, de esa mecedora, de esa cama, que saltes como cabrito en la manada ante la presencia sin igual bienhechora del poder del Espíritu Santo, que lleve Samaya y Amahatsolewa, Alía Canceleikia. Alabado sea el Señor. Atónitos los de la circuncisión que estaban con Pedro, oían que sobre los gentiles estaba derramado el poder del Espíritu Santo. El don se derramó sobre ellos también, y hablaban en lenguas y magnificaban al Creador. Otro propósito que el Señor nos señala para hablar en lenguas es el número 4. Nos edificamos a nosotros mismos. Que dice la palabra en 1 Corintios 14:4: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Podríamos decir, el que habla en lengua extraña a sí mismo se levanta, a sí mismo crece, a sí mismo va creciendo, a sí mismo se fortalece. Pero el que profetiza edifica la iglesia. En nuestro periodo de oración devocional, hablemos tantas lenguas como sea posible. No hablemos un poquito, hablemos largas horas, 1, 2, 3, 4 horas, las que el Señor te permite en tu tiempo, que hables en lenguas para que a ti misma te edifiques, hermana, para que a ti mismo te edifiques, hermano. Cuando yo hablo en lengua, oro en lengua, me edifico a mí mismo, me edifico a mí mismo. La profecía, que es en español, porque estamos en este medio hispanohablante, la profecía que es en inglés, en los medios angloparlantes, edifica toda la iglesia. Pero el hablar en lenguas es un arma tan poderosa que casi nadie ya usa de ello, y no podemos caer en la desgracia mayúscula de un arma que el Señor nos ha dado para que nosotros busquemos su santa y bendita presencia. Imagínate esto, iglesia. Si Cristo, siendo Dios, oraba constantemente, calla y salama sendereya, ¿qué de nosotros? Oraremos. Pablo dice, oraré con el entendimiento. Sí, hay momentos en los cuales oramos con el entendimiento, cuando lidiamos con personas que no han sido bautizados o que están medio llegando a la iglesia. Oraremos en el entendimiento, pediremos al Señor por ellos, oraremos por ellos, intercederemos por ellos en español, que es nuestra lengua materna. Lo haremos. Pero el Señor a nosotros nos ha dado el arma de orar en el Espíritu. Cuando hablamos en lengua, el Espíritu nuestro ora y nos edificamos a nosotros mismos. Nos crecemos en el Señor, aumentamos en unción, aumentamos en gloria cuando nosotros oramos en lengua extraña. Primera reflexión. Si Cristo, siendo Dios, oraba constantemente, ¿cómo que yo, no siéndolo, no voy a orar? Oraré con el entendimiento, pero también oraré en lengua desconocida, en lengua de tartamudo, en lengua profunda. Oraré según el Espíritu Santo me dé que me exprese. Ay, amasaya latza. Imagina esto. Si el apóstol Pablo mismo necesitaba edificación, porque él decía eso, ¿qué de nosotros?
también como el apóstol necesitamos edificar nuestra vida, levantarnos, crecer, permitir que el Espíritu Santo ensanche nuestra vida para la bendita gloria y alabanza del que habita en luz inaccesible, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. El libro de Judas tiene instrucción para ti y para mí. Judas nos instruye a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar hablando lenguas desconocidas, lenguas que no sabemos cuáles son las lenguas. El libro de Judas dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Hablar en lenguas. Que tu espíritu ore, porque es una comunicación de espíritu a espíritu. Tu espíritu humano regenerado y lleno del poder del Espíritu Santo, hablando con el Padre eterno. Y asaki ansuke watsumawa. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Pero leamos primero Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es hablar en lenguas. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? La respuesta que la dé la Biblia. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Quieres hablar a Dios? Habla en lenguas. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Quieres hablar a Dios? ¿Quieres hablar con Dios? Ora en el Espíritu. Hermano, yo no recibí el bautismo. Hoy lo vas a recibir. Yo creo que hoy lo puedes recibir. Si tienes la fe, si sujetas tu mente a tu corazón, si en ti hay fe, aunque sea como un granito de mostaza, hoy serás bautizado. Hoy serás bautizada por el poder del Espíritu Santo y hablarás en diversas lenguas. Y los que ya han hablado en lengua, los que hablan en lengua, serán llenos y más será como una fuente de agua que brota y salta para la vida eterna. Hoy en la mañana hay un compás que el Espíritu Santo ha abierto para que nosotros seamos llenos de la bendita gloria de Dios. Tenemos un Dios tan grande y tan grande y tan grande, como que no le vamos a pedir cosas que Él ya ha provisto. Es que Él no lo va a hacer, ya está hecho. Él es la promesa del Espíritu Santo. Pentecostés es algo histórico, ocurrió. Y el Señor quiere que esa realidad se cumpla en cada uno de nosotros. Llenura del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Que no hablemos cosas baladíes, vanas, que no edifican a nadie ni a nosotros mismos. Que hablemos misterios del Señor, que vengamos a la palabra, que vengamos a la comunión con el Espíritu Santo, que oremos en el Espíritu, que intercedamos hablando en lengua, quién sabe por qué cosas. Orar en la medida que el Espíritu Santo me da a expresar. En esa misma medida oraré. A veces no estamos arrodillados o caminando, dando vueltas en nuestra habitación, orando, y empezamos a hablar en lengua y escuchamos que salen unos sonidos, sentimos que la lengua se pone como pesada a veces y empezamos a hablar otras lenguas, y otras lenguas son diversos géneros de lenguas en los cuales el Espíritu Santo nos da que nos expresemos, que oremos, que hablemos al Padre eterno, que hablemos a Dios en misterio. Y a saca ya la marra lama. De hecho, hay enfermedades que el Señor sana mientras el hermano o la hermana están orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Y como solamente el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo, Él lo hace. Y ha habido sanidades. Hay hermanos que son sanos y son libres y son llenos del poder de Dios. Porque a veces uno empieza a orar en el Espíritu con una idea en la mente y el Señor sale con algo completamente diferente. Aleluya. ¿Cuántos no han sido sanados mientras oran en lengua? ¿Cuántos no han recibido sanidad divina mientras oran en el poder del Espíritu? Hoy no pidas nada, sino lléname del poder del Espíritu Santo. Bautíceme con tu Espíritu Santo, que yo pueda hablar contigo, Padre, en el Espíritu. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esta carta, escrita por Pablo a la iglesia en Éfeso, fue escrita a creyentes que estaban llenos del Espíritu Santo.
fue escrita a creyentes llenos del Espíritu Santo. Hechos 19, en los primeros 6 versículos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y alababan el Cristo que resucitó para nunca más volver a morir. Aleluya, gracias Señor. Habiendo leído Hechos 19, en los primeros 6 versículos, ve hermano, algunos eruditos, algunos traductores nos dicen que una mejor traducción sería, para eso de estar llenos del Espíritu Santo, sería estar siendo llenos, estar siendo llenos, estar siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Es decir, el Señor nos llama porque Él es poder sin igual y poder continuo, no poder fugaz. Mantener una continua experiencia de ser llenos hasta fluir como una fuente que se desborda e inunda. Así nos quiere el Señor. Así te quiere el Espíritu Santo. Es tener un himno en el corazón, es tener gratitud en el corazón, porque cuando estamos llenos del poder de Dios, cuando hablamos en otras lenguas, cuando oramos en el Espíritu, es fácil que el Señor entonces, a través de su Espíritu Santo, ministra nuestra vida y nos lleve a la contemplación de la bendita gloria de Jehová, nos lleve a expresar gratitud, a decir gracias Señor, cuando estemos pasando la seca y la meca. Allí el Señor, cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, nos consuela, nos toca y nos lleva irremediablemente a alabar, a bendecir. Y aun cuando no seamos cantantes ni cantores ni compositores, la melodía necesaria, justa en ese momento, el Espíritu Santo la trae para que cantes y alabes y bendigas y glorifiques al Padre eterno. Aleluya. Una actitud de sumisión. Todo eso lo hace el Espíritu Santo cuando nos rendimos ante Él, cuando oramos, cuando clamamos. Vamos a Apocalipsis 9, 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto nos permite estar en comunión con el Padre de los espíritus. Profecía es sinónimo de lenguas más la interpretación del mensaje en lengua. Eso es profecía. Esto nos permite estar en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a otro motivo, a otra razón por la cual nosotros tenemos que hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, nos refrescamos, descansamos, fluyen nuevas cosas, porque el Señor es una fuente inagotable de descanso, de reposo, de refrigerio para nuestra vida. Isaías 28, 11 y 12 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y nosotros, como la iglesia de Jesucristo, no podemos ser como el antiguo pueblo de Israel, específicamente Judea o Judá, sino que tenemos un refrigerio, tenemos un reposo, y es la potencia de gloria en el poder del Espíritu Santo. Eso el Señor nos lo ha dado, pero es como cuando alguien, tú tienes una necesidad y alguien a tu cuenta bancaria deposita un buen dinero y resulta que tú estás buscando una habichuela, buscando un tomatico, buscando una cebollita, y resulta que alguien ya puso a favor de tu cuenta, ya es tuyo
para que vayas al banco para que retires y compres lo que necesites. Así, pero mejor ha hecho el Espíritu Santo con nosotros. El Padre nuestro ha hecho con nosotros. Él es el Cristo de la gloria. Murió en la cruz del Calvario. Él dijo que era necesario que Él se fuera para hacer morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él dijo que enviaría al otro consolador para que nosotros no estuviésemos solos o en abandono, y no estamos en abandono. Él ha enviado al Espíritu Santo. Hagamos uso de ese depósito que el Señor ha traído para nuestra vida. Quitemos el polvo, la telaraña, la amargura. Quitemos todo eso que no sirve, hasta ahora no ha servido para nada y no sirve para nada, y prosigamos al blanco procurando los dones mejores.